para que las personas creen resultados extraordinarios requieren de dos cosas: presión y urgencia. Si tú no aterrizas, la vida se va a encargar de aterrizarte. Te anticipo, tus padres van a dejar de auspiciarte en algún momento. Así que mejor desde ya empieza a prepararte para que cuando eso ocurra, tú estés listo. La vida de un ser humano es como un libro y tú eliges qué historia va a estar en ese libro. Álvaro, bienvenido. La primera pregunta que te quiero hacer es, mi hermano, ¿por qué haces lo que haces y cuál es tu motivo para hacerlo? Bueno, pues muchísimo gusto. Extraordinaria primera gran pregunta. ¿Por qué hago lo que hago y para qué lo hago? Considero que hace un par de años me inventé una conversación acerca de un propósito y el invento que generé es que estoy aquí en este planeta Tierra o en este país para generar grandes cambios sociales, económicos y dentro de unos años políticos. Entonces, todas las decisiones que he venido generando hasta el día de hoy han sido siempre basadas en este propósito: generar grandes cambios sociales, económicos y políticos. Increíble. ¿En qué momento de tu vida cambia ese chip? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Tal vez estuviste pasando por algún momento difícil o tal vez, no sé, llegó un día y de la nada el Espíritu Santo también te iluminó. Sí, ahorita que dices del Espíritu Santo, considero que es muy valioso traer esto a este espacio. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, estudié en una de las mejores universidades en el sector agrícola, es la Universidad de Zamorano. Wow. Y en el primer año, dada la necesidad que yo estaba viviendo en ese momento, elegí empezar a asistir a la iglesia. Entonces, siempre creí en Dios, desde que tengo unos 6, 7, 8 años, creí en Dios porque es irónico esto, pero me gusta como traerlo, el por qué yo creo en Dios. Resulta que no era como el mejor estudiante y era muy indisciplinado de pequeño, muy indisciplinado. Wow. Y siempre me mandaban notitas en los diarios, indisciplina en clase, molesta en clase, no se siente y cositas. Todos los días llegaban esas notas. Y entonces recuerdo claramente que yo ya me esperaba la paliza por parte de mi mamá. Le puse en su mesa, le puse como mi diario, esperando que ella lea de nuevo indisciplina en clase y que me firme el diario. Y entonces yo decía: Diosito, Diosito, si es que existes, que esta vez, por favor, no me pegue. Y resulta que yo ya pongo ahí el diario, me acuesto, me duermo. Yo estaba ya esperando la paliza o un Álvaro. Y nada, ese día mi mamá solo me dijo: Álvaro, despiértate. Y empezó a hablar conmigo. Y entonces dije: wow. En mi inocencia, tenía como 7, 8 años, me dice: mira, estás trayendo como estas calificaciones, estas notas de indisciplina en clase. Y no me pegó. Y desde ese día elegí creer en Dios. Dije: wow, o sea, sí existe un Dios, porque siempre me estaba pegando y no me pegó ese día. Te salvaste. Ajá, me salvé. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas, era el primer año de mi universidad, tenía como 17 años y la necesidad me llevó a conectarme en una iglesia. Y desde ahí, o sea, yo considero y creo cuando te hablan. Recuerdo que fue un viernes por la noche, yo asistí a la iglesia y de un montón de gente, un chico que no trabajaba, asistía a la iglesia, me dice: hey, la pastora te quiere decir algo. Y entonces yo, en mi inocencia, pero tenía 17 años, no era tan inocente, paso al frente y la pastora trae y me dice: hey, a Dios no le importa quién haya sido. Y yo en mi mente decía: Dios, perdóname por todo lo que yo he sido. Y ella me respondía diciéndome: a Dios no le importa quién haya sido, le importa quién te estás convirtiendo ahora. Y yo maquinaba algo en mi mente y la pastora empezaba como a hablarme. Te lo respondía. Me lo respondía, yo decía: perdón, Dios te perdona. Yo decía: yo fui de tal manera. Y ella decía: no le importa de tal manera que tú hayas sido. Y yo decía: wow, considero que sí me está hablando Dios. Y me dijo algo muy valioso, me dijo: prepárate porque tú vas a liderar naciones,
mucha gente te va a seguir. Tenía 17 años y ahí empezó como la película. Wow. Desde ese momento yo considero que es el arjé, el inicio, el génesis de todo. Porque cuando recibo esa palabra, salgo de la iglesia y es como que digo, ¿será que es cierto o jugó con mi psiquis, mi mente? Y me fui confundido, pero sí me quedaron esas palabras. Y después ya empezaron a pasar los años y he tenido como diferentes muestras o pruebas de esto, de prepárate porque va a ocurrir algo contigo. Y me metí en esa conversación y me lo invento y es por eso que considero que hago lo que hago para generar grandes cambios sociales, económicos y políticos. He tenido muchas palabras por parte de pastores, profetas, gente que ora hablándome sobre eso. Entonces me la inventé, me la apropié, me la adueñé y todo lo que hago es solo por eso. Todo está enfocado a eso, literal. Todo está enfocado a eso. Es más, cada decisión yo digo, ok, va a ocurrir porque por un cambio social, un cambio económico y dentro de unos años políticos. La tengo clarísima. Wow. Es decir, que no me voy a meter en algo que no vaya en ese propósito que yo me lo inventé. Y considero que así la vida tiene sentido. Totalmente. Para mí. O sea, para ti ya tienes un propósito completamente definido, se podría decir. Sí, es más, recuerdo que cuando entré a un entrenamiento hace 7 años, había un ejercicio en donde te hacían como poner tu propósito. Y de ahí yo le empecé a dar forma porque considero que los seres humanos somos como una empresa. Y una empresa requiere tener misión y visión. Y entonces yo le empecé a dar forma y dije, ¿cuál de las frases o cuál sería mi misión, mi visión como ser humano? Y la escribí a los 22, 23 años y la pegué ahí en mi escritorio. Ahí está bien pegadito, generar grandes cambios sociales, económicos y políticos. O sea, es un tatuaje en tu mente ahora. Es un tatuaje en mi mente. Buena. No lo había visto así, pero sí. Increíble, hermano. Y cuéntame, cuando nosotros hablamos del propósito, cuando nosotros hablamos de la razón por la que estamos aquí, yo sé que hay mucha gente que se confunde. Yo sé que hay mucha gente que dice, ¿sabes qué, bro? Es que yo no sé para qué vine acá. Y qué bueno que nos contaste la parte de que tú no siempre has sido así. Porque también la gente piensa, es que tú naces, no sé si naces con el propósito, pero tú naces tal vez siendo ya la persona que eres ahora. Entonces, cuéntame, ¿qué crees tú que influyó para que tú cambies la persona indisciplinada, la persona que no cumplía, y que logres encontrar ese propósito? Wow. Es poderoso porque justo mientras me estabas preguntando estaba trasladándome a cuando estaba en el colegio. Mira, tenía como 12 años cuando mi papá eligió ya no hacerse responsable de nosotros. Somos 4 hermanos. Yo soy el último de los 4. Wow. Y recuerdo que empecé a vivir como muchas necesidades. Y entre esas necesidades, mi mamá de una u otra forma me obligó a trabajar en mis vacaciones cuando yo era adolescente. Lo cual le agradezco muchísimo, muchísimo. Me mandó a trabajar de pintor, de albañil, me mandó a trabajar de carpintero. O sea, me mandó a trabajar de lo que haya, pero en la casa no podía estar no haciendo nada. Wow. Y en ese momento para mí era un conflicto, porque mis amigos estaban en vacaciones y yo estaba siendo como obligado a trabajar. Y considero que empiezo ahí como a visitar lugares que dentro de mi visión, mi contexto, no estaban disponibles. Yo vengo de una familia de un estrato socioeconómico medio bajo. Y lo que yo únicamente podía ver eso, un estrato social económico medio bajo. Pero cuando me manda a trabajar mi mamá, empiezo a ir a lugares y yo les decía, o sea, a la persona que me llevaba a trabajar, le decía, ¿y a qué se dedica ese señor? Y me decía, es ingeniero informático, es el gerente de Vulcano Park, es abogado, es arquitecto. Y entonces yo visitaba sus casas y decía,
ok. Y mi cerebro decía, para yo ser el dueño de esto, tengo que ser arquitecto, gerente. Y entonces tenía como 14, 15 años y mi mentalidad iba en ese rumbo. Entonces, no puedo yo no terminar el colegio y ni de chiste no puedo ir a la universidad. Entonces, siempre ya empecé como a decir, si yo quiero ser dueño de esto, yo requiero prepararme para eso. Total. Entonces, era una persona muy inteligente, pero muy indisciplinada. Es más, recuerdo en segundo curso que un profesor de lenguaje y literatura me dice, Álvaro, porque iba como leyendo de todos los estudiantes, y me dice, Álvaro pilla, lo que haces con la mano, lo borras con el codo. Tenía muy buenas notas, pero en disciplina tenía 16. Uy. Y entonces, yo siempre me metí en eso. Te voy a contar Por favor. esta infidencia. Resulta que en cuarto curso, sabes que te empiezan a gustar las chicas y entras en una etapa de rebeldía. Claro. Y recuerdo que en cuarto curso yo tenía una clase de economía y saqué 0,7 sobre 20 en el primer trimestre. Para yo poder pasar sin supletorios, tenía que sacar 20-20. No podías. No había 19,9. No había manera de que yo no saque 20-20 porque si no estaba en supletorios. Y algo que también estoy muy agradecido con Dios y con mis hermanos, que siempre han sido como muy inteligentes y muy dedicados. Nadie se había quedado en supletorios. Solo mi hermana, la mayor, ella se quedó, me cuentan, porque era un niño, me cuentan que se quedó como en segundo curso a supletorios. Pero de ahí mi otro hermano, mi otra hermana, nunca. Y yo soy el que vengo al último. Entonces, siempre vivía como nunca me voy a quedar a supletorio. Pero en ese cuarto curso yo saco 0,7 en el primer trimestre y me veo como forzado a sacar 20-20. Y resulta que saco a 20-20. Wow. Entonces, nunca me quedé a supletorios. Y yo decía, wow, o sea, soy medio inteligente cuando le pongo. Y recuerdo que un día caminábamos con mi mamá saliendo de la entrega de calificaciones y me empezó a hablar por unas notas que yo tenía. Y yo le decía como, no me hables, o sea, no me hables, no me digas nada, porque yo sé lo que voy a hacer con mi vida. Pero no en una etapa de rebeldía, sino, hey, yo la tengo tan clara que no voy a morir siendo un don nadie. 16 años tenía, era la calle de la Prensa, acá por la frutería Montserrat. No sé si todavía existe ahí, pero es frente a Semoplaf. Y yo recuerdo que me adelanto y le digo, de verdad no me digas nada porque yo sé qué voy a hacer de mi vida y no voy a morir siendo un don nadie. Wow. Y don nadie me refería en ese momento de tener un título, ser ingeniero, arquitecto, abogado. Y vivía en esa mentalidad. Pero pienso que ese es el gran breakthrough o el arjé de todo, porque haber sido forzado a trabajar y ver todo eso, decía, ¿qué debo de hacer yo para tener todo esto? Y no estar ahí pintando, estar lijando las paredes o agarrando fallas, que es muy valioso. Es más, yo de verdad que a esas personas que se dedican a eso, las respeto mucho, porque si alguien trabaja verdaderamente, son esas personas. Wow. Y lamentablemente no son retribuidos económicamente, versus las personas que están como en oficina, quejándose y todo eso. Eso es lo que tengo en este momento como para compartirte acerca de tu pregunta. Qué increíble, Álvaro. Algo que puedo notar es que desde muy joven te has visto obligado a ponerte incómodo. Y eso es algo que, por ejemplo, en nuestra generación, que nos dicen la generación de cristal, no conocemos prácticamente porque tenemos todo, nos apoyan por lo general. Entonces, ¿tú qué crees o tú qué grado crees que influye la incomodidad en la vida de una persona para su crecimiento? Sabes que eso lo aprendí recientemente. El ser humano, para generar como lo que se llama en transformación en los entrenamientos, saltos cuánticos. Bueno, las personas que nos están viendo quizá no sepan qué es un salto cuántico, vamos a llamarle que para que las personas creen resultados extraordinarios,
requieren de dos cosas: presión y urgencia. Y considero que viví en presión y en urgencia muchas etapas de mi vida. Cuando estuve, por ejemplo, cuando estuve estudiando fuera del país, era una presión y una urgencia porque yo no venía de una familia de recursos económicos altos. Wow. Y yo no estaba becado. Y entonces me vi forzado a ser uno de los mejores estudiantes. Y esa presión y esa urgencia al final hizo que no sé, mi cerebro se desarrolle de mejor manera y ser uno de los mejores estudiantes de mi promoción, porque no tenía beca. Y recuerdo también que, por ejemplo, por eso me acerqué a la iglesia, con presión y urgencia. Como te decía, igual, cuando tenía 16, 15 años me obligaba a mi mamá a trabajar, me vi en presión y urgencia. Y considero ahorita, analizando después de ya de graduarme y todo, mi vida ha sido presión y urgencia, presión y urgencia. Es más, o sea, a pesar de los títulos y todo, y las oportunidades que están ahí presentes, siempre he estado como en esa presión y urgencia porque elegí ser emprendedor. Y entonces no le trabajaba a nadie y vivía muy limitado. Muy limitado. Tú sabes que un emprendedor genera sus propios recursos. Y yo vivía en esa mentalidad de yo soy emprendedor, no le voy a trabajar a nadie. Y de nuevo, presión y urgencia. Y así se me han ido dando como, digo que la vida de un ser humano es como un libro. Y tú eliges qué historia va a estar en ese libro. Y yo me la inventé y no digo que mi historia sea wow, pero sí me gusta como ponerme en riesgo. Continuando con este tema de la presión, yo sé que es muy difícil ahora para muchos chicos entender lo que es ponerse incómodo, lo que es ponerse bajo presión. Entonces, ¿tú qué 3 acciones o 3 experiencias les recomendarías a esos chicos que tal vez, vamos a poner un ejemplo, un chico de clase media, sus papás no le hacen faltar nada, tal vez está en un buen colegio, tiene todo, no le falta nada? ¿Qué le recomendarías hacer para que empiece a notar lo importante que es la presión para poder avanzar en la vida? Ok, muy buena pregunta. Considero lo siguiente: si tú no aterrizas, la vida se va a encargar de aterrizarte. Wow. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Quizá a unos 15, 16 años vivas una película en la cual tus papás te dan todo. A los 17, 18 también. Pero va a llegar un punto en el que te cortan todo. Y entonces a eso es lo que podría invitarlos. Si no aterrizas tú, la vida se va a encargar de aterrizarte. Ahora, ¿de qué manera la vida se encarga de aterrizarte? Cuando ya tienes 18 años, no has hecho nada interesante, no fuiste a la universidad, no tienes un trabajo, requieres dinero, no sé, para verle a tu novia, requieres dinero para irte de viaje, requieres dinero, pero, hey, te la debes de buscar. Porque considero que los padres llegan a un punto en el que son tus sponsors, pero después cortan totalmente el flujo y ¿qué vas a hacer? Entonces, te anticipo, es más, tus padres van a dejar de auspiciarte en algún momento. Así que mejor desde ya empieza a prepararte para que cuando eso ocurra, tú estés listo. Qué brutal, hermano. Y ahora que mencionaste esto de la universidad, ahora sí tenemos acá el libro. Quiero mostrarles esto porque me llama mucho la atención. Álvaro es una persona muy preparada, pero escribe este libro que dice no es necesario ir a la universidad. ¿Por qué ese título, Álvaro? A ver, recuerdo claramente cuando lo bauticé el libro. Te voy a comentar cómo primero nació escribir el libro, porque cuando inicié a escribir el libro no tenía nombre. Wow. Yo... La carátula fue lo último. Sí. La carátula fue lo último. Es más, recuerdo que en el 2015, por allá febrero, marzo, yo regreso de graduarme como ingeniero, pero el 10 de octubre del 2014 sufrí una lesión, condromalacia rotuliana grado 3 aquí en esta rodilla. Uy. Entonces, yo tenía como ya planificado ir a Colombia a trabajar en un emprendimiento y elegí y me creé esa oportunidad
porque el dueño de ese emprendimiento era profesor de la EAFIT. Y la EAFIT, él daba como contabilidad y finanzas. Entonces yo le digo, hey, yo estoy comprometido en trabajar contigo, pero me gustaría ingresar a tus clases. O sea, solo dame las clases, no me importa el sueldo, quiero aprender cómo se genera un emprendimiento, yo estoy. Pero dada la lesión que tuve, me tocó quedarme aquí. Recuerdo que un 23 de febrero le escribo por Skype. Le digo, se llamaba Juan Pablo. Le digo, Juan Pablo, ¿sabes qué? No voy a poder viajar a Colombia, sigo mal de la rodilla. Y tú sabes que el trabajo agropecuario implica campo y que tú hagas fuerza y todo eso. Claro. Y estoy mal de la rodilla, no puedo ir. Y pum, pierdo la oportunidad. Resulta que van pasando los días, las semanas, los meses y no veo mejoría. Oye. No veo mejoría y empiezo a visitar fregadores, traumatólogos, fisioterapeutas, de todo. Y ya llega un punto en el cual yo ya me frustré. Me frustré porque yo decía, hey, yo no estudié para esto. Es más, me gradué entre los mejores estudiantes y les veía a mis compañeros en otros países, en otros trabajos. Y Álvaro, jodido con su rodilla, sin poder trabajar en nada. Entonces recuerdo que mi gran sostén o lo que a mí me permitió como estar ahí como motivado o de una u otra forma, hey, es pasajero, tranquilo, en mi frustración y depresión, eran los libros. Es más, en este momento les comparto un libro, se llama El toque de mida, escrito por Donald Trump y Robert Kiyosaki. Cuando yo empiezo a leer ese libro, yo iba a las fisioterapias, ¿no? Entonces me acostaba y mientras me ponían ahí unas máquinas, yo leía, resaltaba, era como una hora de fisioterapia. Y es más, en ese momento yo digo, hey, ¿por qué yo no estudié ser fisioterapista? Porque la verdad, pagaba $25 porque me pongan unas máquinas. Y yo decía, este trabajo está buenísimo. Claro. Y lo único que me decían, suba, baje, y ya, $25 por eso. Y dije, wow, qué buen negocio. Pero bueno, volviendo al tema, y entonces yo, mientras hacía la fisioterapia, leía y empiezo a leer ese libro y ahí hablaba Donald Trump, los fracasos que él había tenido y los aprendizajes. Robert Kiyosaki también compartía sus fracasos y sus aprendizajes. Es más, ahí me quedó claro que el fracaso es aprendizaje. Y saliendo de fisioterapia acá en el Club de Leones, iba a tomar un bus y yo digo, ¿y yo por qué no escribo un libro? Pero yo decía, ¿y yo qué le voy a contar a la gente? Claro. ¿Qué de interesante he hecho yo que le podría servir a la gente? Entonces me subí en el bus, me acuerdo que era un Sengiflor azul, me senté en la parte izquierda y saqué mi libretita y dije, ¿cómo arranco un libro? No tenía ni idea cómo escribir un libro, pero decía, voy a escribir un libro, 2015. Y arranco poniendo ahí, tengo en mi Instagram la página que escribí. Y arranqué ahí, después tachaba, arranqué y dije, ok, voy a hacer un libro. Y empecé, pero yo dije, ¿qué cuento? ¿Qué digo? ¿Cómo se hace? No sabía. Fueron pasando como los meses, no tenía estructura, no tenía sentido, no tenía nada. Y de nuevo, esto es poderoso ahorita que lo estoy como captando. Cuando estuve en presión y urgencia en el 2019, fue la presión y urgencia que dije, hey, yo tenía esto, ya tenía escrito como unas 80 páginas en Word. Entonces yo dije, hey, hay que darle forma a esto. Requiero sacar un libro porque a mí siempre me ha gustado, si yo te voy a enseñar algo, yo te voy a compartir algo, me ha gustado como primero ser la evidencia de. Claro. Entonces, mi sueño es como ir por todo el país compartiendo algo poderoso. Entonces yo decía, requiero sacar un libro que le permita al joven tomar decisiones. Y ahí en este libro hablo sobre las 3 decisiones más importantes, es mi invento, que es, número 1, el oficio o tu profesión. Número 2, la pareja con la que tú vas a elegir formar una familia. Y número 3, el estilo de vida. Entonces, ahí arranca todo, empiezo. Por la presión, febrero del 19, empiezo como, hey, yo necesito escribir el libro. Me acuerdo que iba a los edificios, a las cafeterías,
Y empezaba yo a escribir, releía, borraba, quitaba, no tenía ni idea, pero yo decía, esto tiene que ser tan interesante para que la persona que agarre el libro diga, wow, en las primeras páginas. Y entonces creé esto y le puse el nombre allá por abril. Me iba a dar una conferencia en Ibarra y estaba conversando con la persona que me estaba llevando y estábamos platicando. Y yo le digo que ya estoy dándole forma al libro y le empiezo a comentar un poquito. Y él me dice, tiene que ser algo así como la universidad. Porque el gran mensaje mío era, hey bro, yo fui a la universidad, pero considera algo. Que lo que tú vayas a hacer o a seguir, sea lo que tú amas, lo que te apasiona. Porque si no, después te va a tocar buscar un trabajo en el cual vas a estar jodido y va a ser de por vida. Y eso que te pasa en el trabajo lo vas a llevar a tu otra área que se llama familia y vas a estar jodido. Y eso te va a pagar precios en tu estilo de vida y vas a terminar jodido. Entonces, considera algo que cuando tengas 16, 17 años y estés a punto de tomar una decisión, toma una decisión basada en lo que te gusta, en lo que te apasiona. ¿Quieres ser ingeniero? Hey, sé el mejor ingeniero y ve a la mejor universidad. ¿Quieres ser arquitecto? Sé el mejor arquitecto y ve a la mejor universidad. Ahora, ¿quieres ser artista? Sé el mejor artista y no vayas a la universidad. Entonces, me gustaría que lo lean. No voy a decir de qué se trata, cómo va, pero el mensaje es ese. No es necesario ir a la universidad. No digo que no vayan. Si van a la universidad, vayan en grande. O sea, siempre considero que es importante jugar en grande. No ir así porque sí, esto es lo que hay. Me recuerdas mucho a algo que me decían a mí. Y es que, obviamente, aparte hay carreras que necesitan la universidad, como ser doctor, que no puedes decir, aprendí en YouTube. Soy doctor, aprendí en YouTube, ven, te opero. Sino, Hay 2 carreras, según lo que yo leía, es doctor y abogado. De ley requieres ir a la universidad. imagínate. Y las otras decían que se puede aprender por libros, YouTube, internet y todo eso. Depende. Sí, no, pero es lo que también escuché. Sí, sí, totalmente. O sea, no es que no vayas. Como tú dices, yo le capté el mensaje porque yo antes pensaba que no había que ir a la universidad, al menos para mi carrera. Ahora me doy cuenta de cómo es y por eso yo retorné, porque yo me salí de la universidad. ¿Qué estudias? Comunicación. Ah, ya. Yo dije, quiero hacer contenido. ¿Qué universidad me va a enseñar a hacer contenido? Entonces, ahora me doy cuenta, no, es que hay que jugar en grande y tienes toda la razón. Ahora estoy acá en Quito, pero en la central y digo que por acá se graduaron los mejores del Ecuador. Entonces, Ah, buena. Eso es poderosísimo. Sí, o sea, mira, es más, voy a traer algo del libro que va cerrando. Ir a la universidad no es necesario. Sin embargo, no se ha mencionado que no sea importante. Si un sueño requiere que lo hagas, es necesario. Pero si lo haces por obligación, recomendación o porque quieres ser parte del sistema, no malgastes tu tiempo. No desaproveches tus dones, talentos y habilidades que abundan dentro de ti. Todos somos iguales, no eres tu profesión, no eres tu apellido, ni tu nombre, no eres tu nacionalidad. No eres lo que vistes, no eres lo que tienes, todo eso lo adquieres. La gran pregunta es, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Y qué es lo que quizá te hace único y especial? Y bueno, y ahí continúa esto. qué poderoso, ¿eh? Qué poderoso. Cuéntame, Álvaro, cuando tú decides dar ese paso adelante, como tú nos contabas ahí, te preguntabas, ¿qué le voy a enseñar a los demás? Esto es algo que yo pienso que va muy relacionado con lo que le llaman el síndrome del impostor. Y es que tú nunca vas a sentirte tal vez listo para hacer algo. Cuéntame, ¿qué le dirías tú a esas personas que tal vez no se están, o sea, se están planteando mucho hacer algo, desean tal vez con toda su alma hacer algo, pero no se atreven, no sé, tal vez porque dicen no soy suficiente, o no estoy listo, o no sé, o yo qué le voy a enseñar a la gente? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Bueno, escucho 2 cosas muy importantes. Señores, nunca es suficiente. Es más, si ese es el pensamiento, la conversación que tienes el día de hoy,
lo que tengo para decir es que nunca va a ser suficiente. Los seres humanos, por diseño ser humanos, somos insuficientes, insatisfechos, resistimos. Solo por ser seres humanos, fuimos diseñados así. Ahora desde ya, acéptalo, ámalo, abrázalo, aprécialo. Nunca va a ser suficiente. Ahora, hay una gran diferencia entre el deseo y el compromiso. Yo en este mismo momento deseo, no sé, estar en la playa, con una cerveza, mirando el mar. Pero no estoy comprometido. Y como no estoy comprometido, estoy ahorita en este podcast. Tengo una muy buena vista, pero me hace falta una cerveza, la arena y el mar. Entonces, la gente desea mucho. Mucho. La gente desea, quiere, pero no está comprometida. Y la gran pregunta que se les dejo, ¿a qué estás comprometido? El deseo no es suficiente. Compren el libro y léanlo, sobre todo la Biblia del dinero. Se llama Domina el juego del dinero, escrito por Anthony Robbins. Wow. Es un libro de 800 páginas. Pero ahí vas a captar de qué manera manejarlo. Los jóvenes a los 17 años, y de nuevo, o sea, no es porque yo haya escrito esto, pero solo si inviertes esto, que va a costar en Mr. Books $20, y si me escribes te va a salir en 15, pero solo si eliges leer esto, quizá exista la posibilidad de que ponga un stop en la deuda más grande que vas a generar. ¿Te has dado cuenta que los jóvenes a los 17 años, la primera deuda que eligen que forme parte de su vida es la deuda educativa? Y entonces van a la universidad a estudiar algo que no les gusta, quizá. Van a la universidad, se endeudan, piden financiamiento al banco, a las entidades, y salen de la carrera endeudados. Entonces en ese libro, Domina el juego del dinero, cuando yo lo leía decía, mierda, porque empecé el juego con una maleta. Y la maleta era como de 18,000, si mal no lo recuerdo, pero terminé pagando como 40,000. ¿Por qué sé esto? Porque todos los comprobantes yo los guardo. Y entonces yo empiezo como a sumar todito y me daba como $39,000. Bueno, 39 con algo. Wow. Entonces yo digo, hey, empecé el juego y me acordaba de lo que leí en ese libro, que procura empezar el juego sin maleta. Entonces, eso, o sea, si vas a la universidad, ve a la universidad en grande, pero te voy a decir algo, no te endeudes. Y si te vas a endeudar, ve por algo que realmente te apasione, te guste. Ok, no me creas, lee el libro. Quizá ahí tengas una mejor idea de qué hacer con tu vida. Y ahora vamos a ponerlo en un contexto más avanzadito. Una persona tal vez de unos 25 años, ya recibe un sueldo, ya tiene un trabajo normal. ¿Cómo le recomendarías a esa persona que maneje su dinero para que empiece a ser un poco más libre? Sabes que trayendo como lo que habíamos hablado en el tema de no me gusta decirles algo que todavía no he ejecutado, yo te digo que recién salí de mis deudas. Wow. Recién estoy cero deudas, entonces en este momento voy a empezar a crear, porque todo lo que yo he hecho, invertido en mi cerebro y en mi educación, y todo el dinero que he ganado y he perdido, ha sido invertido en mí. Entonces, hoy recién, partiendo desde la congruencia, voy a empezar a crear dinero como tal. Pero estamos hablando de cantidades de $1 millón. O sea, ando declarando mi primer millón desde hace unas 3 semanas. Ey, o sea, yo me ponía a pensar, estaba caminando por Leloy Alfaro acá arriba y decía, ¿cómo hago mi primer millón? ¿De qué manera yo puedo crear mi primer millón? Y venía pensando y dije, requiero crear una empresa, sé cómo se lo hace, pero va a requerir de mucho tiempo, inversión, todo eso. Ok, ¿qué más puedo hacer? Y mientras curvaba la calle digo, hey, yo tengo algo, que es un libro.
¿cómo yo puedo generar 1,000,000, no sé, vendiendo 100,000 libros a $10? Entonces, 100,000 estudiantes hay más. Mi primer millón. Entonces, hoy estoy habitando en ese paradigma, mentalidad, conversación. Mi primer millón, como 100,000 de estas unidades. Y mira que cómo es el poder, no sé, de la declaración o de atracción o de las, no sé, yo creo en Dios, energías, universo, llámala como tú quieras. Yo declaro eso y ocurre que, no sé si fueron 2 días o un día después, la conozco, y es irónico esto, a la gerente que administra como las tiendas de Mr. Books y Librimundi. Resulta que yo la estaba entrenando. Yo no sabía que era ella. Cuando me dice, bueno, voy a compartir algo, mi nombre es Inés Degas, y empieza a traer algo sobre una certificación, yo le digo, ¿y a qué te dedicas? Me dice, no, yo trabajo en Mr. Books. Y entonces digo, Inés Degas, Mr. Books. Boom. Me acuerdo que yo en el 2021 le escribo para yo poder meter mi libro en las tiendas. Me dice, ¿sabes qué? Los autores ecuatorianos ya están como copados, no hay la posibilidad. Ok, me voy a Estados Unidos, a la universidad de Louisiana State University. Entonces dije, capaz como era el nombre, no es necesario ir a la universidad y todo eso me rechazó. Dije, voy a utilizar el correo de la universidad, porque ahí decía como a.pilla@lsu.edu. Entonces dije, voy a enviarle un correo de aquí, en visto. Pasaron unos meses, volví a reenviar el correo, en visto. Dije, bueno, me rechazaron, o sea, ¿de qué manera yo puedo lograr esto? Y es irónico, yo lo declaro, al siguiente día, creo que fueron 2 días, la conozco, sé que era ella, le digo, hey, no has revisado mis correos. Y nada, ella me dijo, dale Álvaro, arranquemos ahorita o arranquemos en enero. Y yo dije, vamos a arrancar en grande el 2024. Ahorita estamos como preparando todo. Es más, esta invitación, eso que estamos creando, de seguro también va a aportar al proyecto. Totalmente. Mi intención realmente es ir a la máxima cantidad de colegios a una conferencia totalmente gratis. Y solo que sepan que esto lo pueden conseguir en Mr. Books. Ahora que tú me has escuchado, quizá te estás llevando... ¿Cuántos años tienes? 23. Quizá a tus 23 años estás escuchando cosas que dices, wow, qué interesante. Y esa es la intención. Que los jóvenes puedan tener como una mentalidad, paradigmas, decir, hey, es posible. Es más, yo a los 17 años quería ser piloto. Yo estudié en el colegio Unidad Educativa Experimental, FAE número 1, Fuerza Aérea Ecuatoriana. Yo estoy en la FAE. Entonces, desde chiquito, desde los 5 años hasta los 17, estuve en la FAE y yo quería ser piloto. Pero en ese tiempo yo tenía que esperar 1 año porque menores de edad ya no agarraban, sino tenía que aplicar al siguiente año. Y en eso yo postulo para la Universidad en Zamorano. Y la verdad, yo voy allá. A mí no es que me apasionaba y me gustaba la agricultura. Considero que fue perfecto porque este país como tal arrancó la riqueza o de alguna manera la economía era sostenida por la agricultura. Total. Pero después de que en el 70 descubren el oro negro, que es el petróleo, entonces cambió el flujo. Pero este país es rico por la humedad, por la temperatura, por sus tierras en agricultura. Entonces, uno de mis sueños más grandes es ser el presidente de este país. Y digo, me invento que fui a estudiar en una de las mejores universidades para relacionarme con gente, para conocer, para saber de qué es la agricultura. Entonces, no estoy nada arrepentido porque para mí el Zamorano fue una escuela de vida, algo muy poderoso para mi vida, porque me entrenó es más, aquí va, me entrenó en algo. Aquí está todo equipo. Es como un manual. Esto es un manual, ahí va. Mira, esta es. A mí mi universidad fue una escuela de vida por lo siguiente. En el primer año yo entendí, comprendí y apliqué lo que es actitud y valentía. En el segundo año
amor y determinación. En el tercer año, pasión y compromiso. Y en el cuarto año, liderazgo. Entonces, para mí estos son los 7 pilares fundamentales que un ser humano debe tener. Actitud, valentía, amor, determinación, pasión, compromiso y liderazgo. Con esos, si la universidad a la que vas a ir te entrega eso, más que pagado. Increíble, Álvaro. Realmente nos has brindado tanto valor que ojalá pudiéramos irnos el podcast infinito. Cierto. ¿Cuánto tiempo? No sé, la verdad no sé, pero ya los veo a los chicos ahí con hambre, ya los veo bostezando. En honor al tiempo, Álvaro, vamos a ir cerrando la última pregunta que quisiera hacerte es, si tú, no sé, creo que no tienes hijos todavía, ¿verdad? No. Está en proyectos. Si tú tuvieras un hijo y tendrías que darle un consejo para que pueda avanzar de manera en crecimiento en su vida, ¿qué consejo te ha dado la vida? ¿Qué lección, qué enseñanza te ha dado que tú quisieras compartirle a él y, por supuesto, compartirle a más personas? Es más, tengo que ir acá. Es que aquí está todo, amigo. Tengo que responder esa pregunta con esto. Toño, grábame esto, por... Mira esto. Si yo tuviese un hijo, este sería: estoy agradecido por mi futura esposa y mis futuros hijos que no existen. Y lo único que le diría es más, cuando yo escribí esto lo hice por alguien que no conozco, que no existe. Y tomando la primera pregunta que me hiciste en este podcast, es: todo lo que yo hago es por generar grandes cambios sociales, económicos y políticos, pero va muchísimo más allá. Hace unas 3 semanas como tal me daba cuenta de algo, que yo quería, o yo estaba comprometido en ser el presidente de este país por todos los vacíos que yo tuve. Y los seres humanos tenemos miedo a morir y a desaparecer. Y entonces un día me inventé la conversación de ser el presidente porque tengo miedo a morir y miedo a desaparecer. Pero ahora que soy consciente, elijo, porque hay 2 escenarios: querer ser el presidente desde la escasez, desde la necesidad, desde el miedo a morir, desde el desaparecer, o estar comprometido a ser el presidente de este país desde la abundancia, desde el servir, desde el amor, desde la determinación, desde el liderazgo, desde el compromiso, de los 7 pilares que te dije. Entonces, lo que le diría a mis futuras generaciones es que esto lo hice por ellos. Un día yo voy a dejar de existir, voy a morir. Y quizá aquí están escritas muchas cosas que me gustaría que ellos lean, que sepan. ¿Cómo? Y eso es lo que tengo para decir. Es más, en este momento estaba diciendo, wow, poderosa esa pregunta. Qué brutal. Álvaro, te agradecemos muchísimo. Antes de despedirnos, quisiera que nos compartas, no sé, tienes redes sociales, tienes página web, ¿cómo te podemos encontrar? Porque la gente seguramente le está explotando la cabeza y dice, ¿dónde está este man para seguirlo ahorita? Cuéntanos. Pueden seguir en TikTok, ahí subo videos con información. En Instagram y en Facebook como Alvuray, ALVRUY. El nickname es la combinación de Álvaro con Samurai, entonces es Alvuray. Wow, increíble. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí, por todo el valor que nos has brindado, por todo lo que nos has compartido, que estoy completamente seguro que alguien detrás de esa cámara le puede ayudar, le puede cambiar la vida por completo. Y nada, chicos, les agradezco también a ustedes por estar aquí. Un capítulo más, ya saben, compártanlo a alguien que ustedes crean que necesita escuchar este tipo de podcast, este tipo de información. Y por supuesto, déjenos su valoración allá en las plataformas de podcast, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast. Suscríbanse, déjenos su like, su comentario. Y acuérdense muy bien que algo que a mí me marcó muchísimo es darme cuenta de que si tú mejoras, este mundo mejora. Nos estamos viendo a la siguiente. Chao. Gracias, Alvarito. ¿De ahí se cierra? Sí.